Hola amigos del canal Dudemos de la Historia, aquí Simón que les habla una vez más. Hoy día vamos a ver cómo la sociedad teosófica en su momento mezcló relatos de sabiduría antigua con desinformación, cómo utilizaron a la figura de Elena Blavatsky, que viajó por muchas partes del mundo consiguiendo información importante de parte de los Mahatmas. Hizo sus escritos y fueron manipulados por la sociedad teosófica, por las élites, y podemos ver cómo a mucha sabiduría antigua le agregaron desinformación, como les decía, y sin el ánimo de desprestigiar la figura de Elena Blavatsky y su aporte al ocultismo, debido a que fue muy fuerte, ya sea hablando de los elementales o de diversos temas. Hoy día vamos a tomar una posición más escéptica, porque sí hay un lado muy turbio en la sociedad teosófica. Vamos a analizar críticamente la estrategia de legitimación y difusión de la sociedad teosófica y la figura de Elena Blavatsky, enfocándose en cómo la organización mezcló materiales verdaderos de viajes, lecturas, contactos con eruditos, con falsificaciones y relatos inventados, fotos retocadas, cartas atribuidas a Mahatmas, invención o exageración de maestros ocultos para posicionar una nueva narrativa religiosa o cultural en un contexto de debilitamiento de las religiones tradicionales o del occidente. El contexto histórico y cultural a finales del siglo XIX, el surgimiento y expansión de la sociedad teosófica debe ubicarse en un momento histórico caracterizado por grandes cambios científicos, por ejemplo la recepción de la teoría de la evolución, debilitamiento del monopolio moral e intelectual de instituciones religiosas tradicionales en Occidente, el auge del cosmopolitismo y el interés por las religiones orientales y el esoterismo, el interés por la sabiduría antigua, la proliferación de prácticas mediáticas y editoriales, revistas, periódicos y libros que permitían la difusión rápida de estas nuevas ideas. Combinaron elementos del hinduismo, budismo, hermetismo, alquimia y misticismo cristiano que resultaban atractivas para públicos instruidos, para sectores de la élite que buscaban una espiritualidad más racionalizada o cosmopolita. La teosofía aprovechó este terreno cultural para presentar una síntesis que, mediante apariencia de antigüedad y autoridad, se ofrecía como una continuidad de sabidurías ancestrales. Tenemos que hablar de Elena Blavatsky y su figura pública y estrategia. Blavatsky actuó como una figura central, viajera, compiladora y portavoz. Sus obras principales, Isis sin velo y La doctrina secreta, combinaron citas de distintas tradiciones, interpretaciones propias y relatos sobre contactos con Mahatmas o maestros. Dos elementos definitorios en su estrategia fueron la presentación de fuentes ocultas o transmitidas por maestros, la existencia de Kutumi, el Morya, Saint Germain histórico llevado a nuestros tiempos, y otros sirvió como pilar epistemológico. También usaron el uso de pruebas y testimonios para construir credibilidad. La circulación de cartas supuestamente escritas por Mahatma, las famosas Mahatma Letters, y la proliferación de imágenes y relatos que pretendían mostrar la intervención de maestros fueron instrumentos de prueba. A partir del material analizado, concluimos que la autoridad de Blavatsky combinó elementos humanos de estudios, sus viajes, con relaciones con eruditos, con una estrategia deliberada de legitimación basada en la construcción de figuras superiores o intangibles, los famosos maestros. Sus mecanismos de legitimación y manipulación de evidencia: una fue la fabricación de pruebas visuales con fotografías falsas. El uso de imágenes o fotografías con maestros o personas disfrazadas responde a la necesidad de presentar evidencia tangible de una era que valoraba cada vez más lo visual. Algunas fotografías fueron armadas o reinterpretadas para mostrar a Blavatsky junto a figuras que se presentaban como maestros. Estas imágenes actuaron de la siguiente manera: como convencimiento emocional, las imágenes evocan confianza y reducen la distancia entre el lector y la autoridad. Como prueba aparente, para público y élites acostumbradas a lo empírico, una foto funciona como una evidencia verificable. Y un marketing simbólico: la iconografía, ropa, atavios, poses, fue empleada para transmitir antigüedad y legitimidad.
La falsificación visual, por tanto, no era un mero truco estético, sino una herramienta estratégica para cimentar una jerarquía espiritual. Hicieron construcciones de autoridades textuales, cartas y compilaciones. Las Mahatma Letters y otras correspondencias atribuidas a los maestros actuaron como documentos primarios que dotaban de contenido doctrinal a la teosofía. La fuente no era una persona de la sociedad moderna, sino una autoridad ancestral. Y ahí está el truco. El control editorial y la difusión selectiva fue clave. El dominio de los canales de publicación, los libros, revistas, panfletos, permitió moldear la narrativa, corregir o reinterpretar pasajes y ampliar historias rentables desde el punto de vista simbólico. El uso de editoriales amigas y de la propia sociedad como plataforma garantizó que la versión teosófica predominara en ciertos círculos culturales. Hay una financiación y alianzas claves con la élite. Las investigaciones en los documentos sugieren que una relación estrecha entre los fundadores, por ejemplo con Henry Olcott, y círculos sociales de poder, lo que facilitó la financiación, patrocinio y acceso a las redes influyentes. Estas alianzas cumplieron varias funciones. 1. El financiamiento y recursos materiales para viajes, imprentas y sedes. 2. El prestigio social. La adhesión o simpatía de miembros de la élite elevaba la reputación pública del movimiento. Y los canales de amplificación. Eran como los influencers de la época, patrocinadores editoriales, salones intelectuales. Fueron vehículos para insertar a la teosofía en el mainstream cultural del momento. Hubo un sincretismo y reapropiación cultural por parte de la sociedad teosófica. La teosofía sintetizó elementos múltiples de tradiciones védicas, budistas, herméticas, gnósticas, entre otras, como decíamos. Este sincretismo funcionó como estrategia para presentarse como un repositorio de una sabiduría universal. Sin embargo, la mezcla selectiva y la reinterpretación en clave esotérica transformaron prácticas y conceptos, generando una versión híbrida que perdió con frecuencia el contexto original. Las implicaciones sociales o psicológicas, la efectividad de la estrategia teosófica puede entenderse por varios factores psicológicos y sociales. Había un vacío espiritual y búsqueda de sentido en esa época. El declive de las certezas religiosas tradicionales creó una demanda de alternativas significativas. Autoridades carismáticas eran importantes. La figura como Blavatsky actuó como catalizador carismático, facilitando la adhesión del público. Las pruebas sociales, la presencia de élites daba a las ideas de un sello de aprobación social. La combinación de lo antiguo y lo moderno, la teosofía ofrecía una antigüedad, maestros, textos, empaquetada mediante tecnologías modernas de difusión, prensa, libros, lo que legitimaba su consumo por públicos instruidos. Pero ahora, ¿quién tiene el dinero para mandar a hacer libros en esa época, cuando muy pocos podían hacer libros? La presencia de Henry Olcott como gestor y financista principal e incluso fundador de la Sociedad Teosófica, según esta fuente, la manipulación informativa se orientó a construir una autoridad externa, los maestros, que justificaban la doctrina y la expansión organizacional. Es importante subrayar que el documento analizado mezcla afirmaciones verificables como viajes, publicaciones, redes sociales con la élite, que sí fueron reales, con interpretaciones y sospechas de falsificaciones de fotos, títeres para agendas culturales como Blavatsky. Por lo tanto, cualquier conclusión rigurosa debe matizar lo que es evidencia directa y aquello que es inferencia plausiblemente sustentada por el análisis de las estrategias comunicacionales. Podemos concluir que habían estrategias deliberadas de legitimarse. La sociedad teosófica implementó un conjunto coherente de prácticas, imágenes, cartas, control editorial, alianzas con élites como los Rockefeller, destinadas a crear la percepción de una tradición ancestral y verificada. Función de las élites, la relación con esos sectores acomodados no fue accidental, aportó recursos, prestigios, canales de difusión que posibilitaron la penetración cultural de la teosofía
como una nueva religión. La mezcla de la verdad y falsedad como herramienta, la combinación de documentos verídicos, viajes, estudios, con testimonios atribuidos a maestros y pruebas visuales confeccionadas, permitió construir a lo que se llama ídolos de barro. Autoridades que, aunque cuestionables en su veracidad, fueron efectivas para generar adhesión al movimiento. Podemos decir que todo esto era una respuesta también al declive religioso, que aprovechó un contexto de vacilación religiosa para ofrecer respuestas integradoras que, bajo la apariencia de antigüedad o conocimiento ancestral, ofrecían continuidad simbólica y epistemológica. Podemos decir que cuando hablamos de la sociedad teosófica, casi todos piensan en Blavatsky, en sus viajes, visiones, canalizaciones o los misteriosos maestros. Pero pocas veces se menciona a quien realmente sostuvo la estructura, que es Henry Steele Olcott. Olcott fue mucho más que un acompañante, fue el arquitecto institucional. Su experiencia como abogado, periodista y miembro de círculos influyentes le permitió transformar la teosofía en algo más que un movimiento místico. La convirtió en una organización global con sedes, revistas y redes de financiamiento. Y ahí entra lo que muchos prefieren pasar por alto, las conexiones de Olcott con la élite industrial y financiamiento de su época. En plena era de expansión corporativa, contactos con familias como los Rockefeller o con sectores filantrópicos interesados en la educación espiritual sirvieron como canales discretos de apoyo. No se trataba solo de dinero, era una forma de modelar la nueva espiritualidad que acompañaba la modernidad. Así, mientras el mundo dejaba atrás las viejas certezas religiosas, la teosofía ofrecía una nueva fe envuelta de ciencia, exotismo y promesa de evolución. Olcott entendió que para fundar una religión del futuro no bastaban las visiones, había que construir instituciones, redes simbólicas que hablaran el lenguaje del poder. En el fondo, lo que nació en 1875 no fue solo una sociedad espiritual, sino el prototipo de cómo las ideas esotéricas pueden institucionalizarse y escalar globalmente, cuando detrás hay organización, estrategia, marketing, intereses turbios y la mano invisible de quienes siempre supieron mover los hilos. Una vez más vemos cómo intentan desempoderar al humano y ponernos algo por encima. Por eso les digo, amigos, no quiero quebrar su fe. Este video ha sido con todo el respeto del mundo. Solo quiero mostrarles que detrás de cada movimiento, cada sociedad, a veces hay hilos turbios que tenemos que tener cuidado con lo que se relata, porque a veces ocupan la verdad para ocultar su mentira. Eso, amigos, muchas gracias. Nos vemos.